estamos viviendo una sociedad que está envejeciendo mucho más, hay una baja natalidad y es un tema que ha generado un debate enorme. ¿Qué estamos haciendo para preocuparnos por nuestros adultos mayores y para que haya obviamente una mayor natalidad? ¿Quién se va a encargar de esa cantidad de adultos mayores? Desde la sociedad, ¿ustedes cómo están viendo esta realidad? Mira, la verdad es que la vemos como una realidad concreta que ya llegó a nosotros hace mucho rato en el fondo, pero que hemos ido abordando muy lentamente. Nuestras políticas públicas no han estado a la altura, lamentablemente. El proceso ha ido creciendo, ha ido mejorando, pero lento para lo que realmente se necesita. O sea, tú misma lo dijiste, 18% de adultos sobre los 60 años, y de ese porcentaje de adultos mayores, el porcentaje de aquellos que tienen sobre los 80 años, o sea, los más envejecidos, son muy altos en el fondo. La O sea, cuarta ya edad, ellos podríamos mismos, decir, ¿o no? la cuarta edad. O sea, Claro. ya desde la vereda del grupo etario adulto mayor, este grupo también está más envejecido que lo que estaba previamente. Y yo siento que efectivamente no estamos tan preparados en distintas áreas, en áreas gerontológicas, en áreas geriátricas. Generalmente lo que se trata de abordar en distintas temáticas, entrevistas, reuniones científicas, es la vereda de los geriatras, ¿no? Que es como lo que más Claro. se cuestiona y se pregunta. Pero la verdad es que para trabajar con adultos mayores no necesitamos solamente geriatras, los necesitamos, somos poquísimos para lo que realmente se requiere, pero se necesita que haya distintas profesiones del área de la salud y no del área de la salud que estén con formación gerontológica, o sea, en conocimiento de cómo abordar interdisciplinarmente a esta persona mayor que está hoy en día cohabitando y coexistiendo con nosotros. Un sistema muy integral, como te dice, no solamente geriatras, me imagino el tema de la salud mental, entre otras cosas. ¿Por qué usted sostiene, doctora, que la política pública no ha estado a la altura de una realidad que ya la estamos viviendo y que es demasiado importante? ¿Por qué no miramos bien o en detalle o en profundidad esta realidad? Mira, una parte es porque inicialmente se veía como un problema que va a venir, un problema más allá que todavía no ha llegado a mí. Por lo tanto, si yo no tengo la convicción de que el problema ya está, existe y llegó, probablemente voy a actuar un poco más lento y voy a priorizar otras problemáticas que sí veo que están en el día a día y en la contingencia en el fondo. Mm. Lo otro es que cuando uno participa de las distintas acciones gubernamentales, en el fondo, hay muchas tareas por delante, muchas, en distintas áreas. Y cada uno de los grupos siente que su tarea es importantísima. Entonces, es difícil estar arriba y saber qué priorizar y cómo hacerlo o cómo gestionarlo en el fondo. Y además Mm. los recursos son limitados, no son elásticos. Entonces, en el fondo, con recursos limitados también es más difícil ir gestionando e ir priorizando lo que está pasando en el mundo actualmente con las personas mayores. Claro. Decía al inicio que es la primera vez que una mujer está a cargo de esta sociedad y usted en otra entrevista ha dicho que tiene un objetivo claro, que es parte de lo que estamos conversando, contribuir a cambiar la forma en que Chile mira el envejecimiento. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué se puede hacer? En este minuto, cuando uno revisa encuestas de opinión y cuando uno pregunta, en realidad en general, incluso en el día a día, cuando uno atiende pacientes y pregunta a sus familiares, la, la concepción que existe es que la vejez es más bien algo negativo, algo rodeado de carga de enfermedad, algo rodeado de dependencia, algo rodeado de soledad. Que no es así en el fondo, pero al tener esta convicción la gente, si uno le pregunta a un adulto joven, 30, 20 años, ¿quieres llegar a vivir a los 100 años? Lo primero que dicen es, no, ¿para qué tanto? O sea, no, no, es ninguna posibilidad. Y lo que queremos es que sea como una concepción totalmente distinta. Yo sí quiero llegar a la adultez mayor, yo quiero llegar a contribuir con esa sabiduría, contribuir desde lo económico. Hoy en día los adultos mayores son una población muy activa, que tiene Sí, mucho que aportar, mucho que contribuir. En el fondo, nosotros dentro del grupo nuestro de la sociedad tenemos un grupo que antiguamente se llamaba Economía Plateada, hoy en día es el sí. grupo de la longevidad, y ellos abordan estas temáticas de cómo visibilizamos el que nuestras personas mayores aportan. De hecho, parte de los miembros de ese equipo son adultos mayores.
y son socios de nosotros. Em, lo que es más difícil es cómo convencemos a la gente de que necesitamos armar un grupo de trabajo grande que pueda ir socializando, convenciendo, trabajando, aportando. De hecho, nuestra misma sociedad, la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, es una sociedad pequeña. Es dentro de las sociedades científicas, una de las sociedades pequeñas. Nosotros tenemos 390 socios, no tenemos más que eso. Y lamentablemente nos nutrimos de algunos aportes y de nuestros socios. O sea, en el fondo las posibilidades que nosotros tenemos de aportar mucho más también están limitadas por ciertos temas económicos y de gestión de nuestra propia sociedad. O sea, ojalá pudiéramos convencer en estas instancias, llegar a visibilizarnos para que la gente diga, uy, yo quiero formar parte de esa sociedad, quiero ser parte integral activa y mover las cosas desde adentro para poder apoyar al envejecimiento de nuestro país. Mm. Usted decía que hay poquísimos geriatras. ¿Hay alguna proporción o número entre la cantidad de adultos mayores y la cantidad de geriatras en nuestro país? Sea, en este momento nosotros tenemos una cantidad de geriatras que bordea los 280 aproximadamente, pero 280 a nivel nacional, ¿ya? Y esto Claro. es todo un porcentaje no menor concentrado en la región metropolitana, ¿ya? Entonces, si bien hoy en día con las políticas ministeriales de formación de geriatras para Chile, con el plan de devolución de su formación por al menos entre 4 y 8 años en otras regiones del país, ha ido contribuyendo y ha ido ayudando a poblar las regiones con geriatras que han sido líderes de opinión, cabezas de ciertas unidades, de unidades de memoria, de unidades geriátricas de agudo, de unidades ortogeriátricas, y así en el fondo. Eso ha ayudado y ha contribuido, pero la cantidad de geriatras que somos muy poquitos, no damos cobertura a la cantidad de adultos mayores que hoy en día hay en el país. O Es un sea, tema es un súper problema complejo. realmente importante, es un problema muy, muy, muy grande en el fondo. La cantidad que se requeriría sería, no sé, 1.500 geriatras en este momento en el país y habemos 290. O sea, de verdad es muy, muy poco. Mm. Sin embargo, el geriatra es un miembro del equipo. Como mencionaba hace poquito rato y como tú también mencionaste, eh, el adulto mayor no se atiende con un geriatra. El adulto mayor, a diferencia de un adulto joven que va, lo ve un internista, un nefrólogo, un cardiólogo, tiene una pauta de tratamiento, la sigue, va a su casa en el fondo, el paciente adulto mayor requiere un equipo interdisciplinar. O sea, en general, en los lugares, ya sea público o privado, requieren terapia ocupacional, requieren fonoaudiología, requieren kinesioterapia, requieren una enfermera de cabecera, requieren muchas cosas en el fondo que hacen que la disciplina sea mucho más amplia, no solamente el geriatra. Mm. ¿Por qué hay tan pocos geriatras, doctora? ¿Cuál es la razón que hay detrás? ¿O qué ven ustedes? La geriatría en Chile como disciplina es una disciplina relativamente joven, ya lleva muchos años, obviamente yo llevo hartos años ya ejerciendo en el fondo, pero al inicio los geriatras que me formaron a mí, de esto por ejemplo, se formaban afuera, en otras regiones, en otros continentes en el fondo, para poder llegar a Chile con la especialidad. O muchos de ellos en esa época se autoformaban porque directamente no tenían la posibilidad de salir a estudiar a España, a Inglaterra o a otros lados en el fondo y volver como algunos de ellos sí tuvieron. Y desde esa vereda, eh, al volver, empezaron a participar de la formación de distintos profesionales, pero la formación en Chile ha pasado por varias etapas. Hay dos formas de llegar a ser geriatra hoy en día. Una es como subespecialista de medicina interna, lo que implica que yo tengo que estudiar medicina, medicina interna y después geriatría o en forma directa, después de haberme titulado como médico, formarme como geriatra, pero en promedio la formación es larga, comparativamente hablando, con otras especialidades médicas. ¿Ya? Y además requiere una vocación de servicio distinta, Claro. requiere de un carisma distinto, requiere de entender la concepción del envejecimiento de manera distinta yo misma antes de poder ejercer la profesión como tal, requiere de una dedicación personal que muchas veces sacrifica nuestras propias vidas familiares. Entonces, no es tan fácil encontrar. Hoy en día sí hay mucha gente que se está formando, mucha,
el programa donde yo participo, que es de la Universidad de Santiago, tiene mucha gente que se está formando y hoy en día tenemos 7 casas de estudio que tienen decretada geriatría como parte de sus especialidades. Algunas tienen más cupos por año, otros un poco menos cupos por año. Va dependiendo de la capacidad formadora de cada una de las casas de estudio, pero hoy en día hay mucha más gente interesada. Los cupos ya no quedan desiertos, sino que se completan en realidad. Hay muchas más Esa es personas una buena buscando noticia. formar parte de esta tarea diaria. Cuando usted Eso dice es que hoy día una los muy cupos buena se noticia. completan y no quedan, claro, es una buena noticia. Algo de luz, por lo menos. Oiga, la política pública. Ayer sabíamos de esta eliminación de contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años, la idea que propuso el presidente Kast. Retiró el veto que mantenía sin efecto esta ley de promoción integral del envejecimiento digno, activo y saludable. ¿Qué le parece eso? ¿Y qué falta, a su juicio, por parte del Ejecutivo, del Estado también, para mirar con mayor profundidad, con mayor preocupación a la tercera o cuarta edad? Yo creo que más que les falta a ellos es que nos falta a nosotros como sociedad para permitir que nuestras autoridades visibilicen la problemática. Y eso es algo bidireccional. Es tarea, Claro. obviamente, de nuestras autoridades el interiorizarse de cuáles son las dificultades que existen y cómo empezar a trabajarlas y tratar de empezar a idear cómo gestionar mejor este tipo de procesos. Sin embargo, también es un rol nuestro, y es un rol nuestro como sociedad de geriatría y gerontología, el ver cómo visibilizamos el problema, cómo lo visibilizamos con una propuesta de acción asociada. Porque es fácil pararse y visibilizar, mira, este problema A, problema B, problema C. Lo difícil es decir, mira, problema A, esta es mi propuesta, problema B, esta es otra propuesta, y problema C, esta es otra propuesta, trabajémosla en conjunto. Yo creo que es una tarea em, que es global, conjunta, que son muchas las personas que podemos participar, y digo podemos porque desde la vereda de la sociedad nosotros tenemos que ponernos la camiseta por esto, además de lo que el Ejecutivo pueda realizar. Ahora, estos cambios que ha habido son señales positivas a nuestros ojos, em, de que al menos se logra la conceptualización de que existe una dificultad y que tenemos el deseo de abordarla. Hay que darle el espacio de tiempo, ver cómo se van desarrollando las cosas, ver que efectivamente se vayan cumpliendo los distintos hitos que se requieren para que estas leyes finalmente se ejecuten. Falta mucho por camino todavía probablemente por recorrer, pero son señales positivas a nuestros ojos. Doctora, ¿cómo ven ustedes el tema de la soledad de los adultos mayores? Que también se ha comentado a través de distintas cartas en medios de comunicación, se conversa, bueno, en las familias, me imagino que ustedes también, en fundaciones donde hay abuelos, ancianos, que nadie los visita. Y que es una realidad y que es muy triste. Ese tema, esa área, ¿ustedes cómo la han visto? La soledad es una enfermedad y es grave porque afecta no solo esta sensación de alterar la salud mental de la persona, sino que descompensa patologías crónicas, descompensa hipertensión, descompensa diabetes, impide el correcto desarrollo de los tratamientos que los profesionales indicamos en las personas, em, lleva a riesgo de cometer errores en la administración de medicamentos que puedan generar cosas desde tan fatales como muerte realmente, a hospitalizaciones que pudieron haber sido evitadas. Entonces, es un síndrome que para nosotros es potentísimo y que cuesta abordar, porque el abordaje es multidisciplinar en el fondo y hay muchas áreas que están involucradas en él.